Mi nombre es Guillermo Jiménez Verdú, nací en Málaga el 6 de julio de 1927, así que soy malagueño y ya con mucha edad. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Mis abuelos, recuerdo especialmente del abuelo por parte de mi madre, que fue un personaje, era natural de Trieste, cuando Trieste pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Después este hombre marchó a México, después de haber sido el comisario de la Exposición Universal que se celebró en Barcelona a principios del siglo 1907 u 8. Entonces después marchó a México. En México, en Barcelona nacieron 2 hijos y en México nacieron 3, entre yo y mi madre, que nacida en México pero de padres austríacos, porque mi abuelo era, como digo, de Trieste y su mujer era de Marienbad, que también pertenecía al Imperio Austrohúngaro en aquellos años. Mi abuelo fue catedrático de idiomas en la Universidad de Toluca de México. Hizo amistad con el presidente de México, que era Porfirio Díaz, de ahí que uno de sus hijos se llama Porfirio. Y como las relaciones entre el Imperio Austrohúngaro y México estaban rotas a raíz del asesinato del príncipe Maximiliano en México a principios del siglo XX, pues mi abuelo y el presidente de México le pidió que se hiciera, que se nacionalizara mexicano para poderlo mandar como cónsul de México a Austria. Entonces mi abuelo pues se hizo mexicano y fue uno de los factores de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Austria. Ese fue mi abuelo materno. De mi abuelo paterno no lo conocí porque murió joven. Fue uno de los fundadores de las bodegas Jiménez y Lamotte, que después se convirtieron en las bodegas Larios. Él y un socio de Málaga, Lamotte, mi abuelo era ingeniero agrónomo, hizo la carrera en Inglaterra, crearon las bodegas Jiménez y Lamotte, que fueron los que el primer coñac que se lanzó en España se fabricó precisamente en Málaga, que actualmente existe y tiene una producción muy limitada ya de la bodega Lario, que es en 1866. De estos dos, y después de mi abuela materna no murió mucho más joven, y mi abuela paterna sí la conocí, murió a bastante avanzada edad, pero tuve poca relación con ella, con el hombre. Me interesa un poco que redundemos en la historia de su tío, de Porfirio Merdou. Él, como dice, sobre él hay escrito un libro. Sí, se ha escrito un libro de su actuación durante la Guerra Civil Española. Mi tío, al ser cónsul de México en Málaga, después de una serie de circunstancias, porque fue su padre que lo metió y tuvo que ir a México, estudiar en la Escuela Diplomática de México, conseguir diplomarse y tal, vino a Málaga, y volvió a Málaga, y entonces hizo una gran labor de difusión de México. Tenía una charla mensual en la Radio Málaga de entonces, que se llamaba Charlas Mexicanas. Hizo exposiciones sobre temas mexicanos aquí, puso en contacto exportadores e importadores de ambos países, hizo una gran labor. Después, como vino la guerra, pues todo ese trabajo quedó supeditado a otro totalmente distinto, pero él fue un gran luchador y ahí quedó. Lo que pasa es que él se dedicó a salvar gente durante la guerra, que le costó después el puesto, porque fue prácticamente destituido como un mes por haber ayudado a gente que no eran adicta al régimen mexicano. México ayudaba a la república y mi tío salvó gente de la república y gente no republicana. Entonces adquirió prácticamente por su lado. Ella, al principio eso se llama Villa Laura, que era el nombre de mi madre, y después mi padre al dejar esa villa se mudó su cuñado, Porfirio Merdou, y le cambió el nombre, le puso Villa Maya, el nombre de los mayas, las cosas mexicanas.
Y en esa villa, pues que existe totalmente como está, o sea, la casa está como está descrita en el libro. Pasan más pintadas, más arregladas. ¿Él salvó a cuánta gente salvó de...? No lo sé de memoria, pero fueron muchas. Porque claro, en Villamaya, que es una casita pequeña, pues llegó a tener 100 personas, y dormían por turno. Pero ya fuera de Villamaya, él trató a salvar a mucha gente. Entre ellos a mi padre, que no lo pudo meter allí en Villamaya porque nosotros vivíamos en Alameda, en la casa muy bueno, la casa que está junto a la iglesia Estela Maris. Y entonces mi tío, ante la persecución de que éramos objetos, personas de derecha como era mi padre, pues lo que hizo fue proporcionar la salida de mi madre y sus hijos, éramos 7 hermanos entonces, en un barco de carga alemán, y en el mes de septiembre el alzamiento nacional empezó el 18 de julio, y en el mes de septiembre partimos hacia un rumbo desconocido, por Tánger, tuvimos Gibraltar, de Gibraltar pasamos a Jerez, en fin, es otra odisea. Mi padre quedó refugiado, se refugió en el consulado italiano, que estaba muy cerca en Alameda, y mi tío le dijo un día lo que tenía que hacer ante el temor de que fuera detenido y lo hubieran aplicado la costumbre de entonces, que era el paseo. El paseo era cogerlo y llevarlo a Martirico y fusilarlo. Mi padre salvó la vida porque mi tío le dijo, mira, hay un barco de guerra en el puerto de Málaga, que está en las afueras, como tú sabes inglés, coge y te vas desde tu casa, en la Alameda, hasta el puerto, y cada X tiempo viene una canoa del barco con víveres y cosas a Málaga. Y cuando veas la canoa te tiras de cabeza y ya estás en suelo inglés. Eso hizo mi padre, y mi padre salvó la vida gracias a esa gestión que hizo mi tío para que se quitara del medio. Su tío se jugó el pellejo, se puede decir también. Sí, se lo jugó porque las últimas semanas él ya había sido instituido como cónsul de México. Ajá. Y lo sabían algunos anarquistas, lo sabían, pero como mi tío había sido un hombre tan ecuánime, tan independiente y tal, le apoyaron porque pudo haberle costado la vida, porque estaba ejerciendo ya prácticamente sin serlo cónsul de México. Y mi tío es un hombre que tenía una memoria privilegiada, gran parte de sus escritos los donó antes de morir al Instituto Ortega y Gasset de Madrid, donde se conserva casi toda la documentación de su vida profesional, y después uno de mis hermanos conserva toda la correspondencia, porque la familia tenía la costumbre de escribir muchísimo, y como estaban viviendo cada uno en sitios distintos. Mi madre vivía en Málaga, una hermana también en Málaga, otra en Copenhague, otra en Madrid, o sea, al vivir en sitios diferentes se carteaban mucho. Bueno, pues todas esas cartas se iban guardando, y actualmente las tiene un hermano mío que hay que estar recogiendo la historia de la familia a través de las cartas. Al que llegaba al consulado pidiendo asilo, que eso no está contemplado en la diplomacia, puede pedir asilo político en una embajada, pero no en un consulado, fue admitiendo al que llegaba, y ahí lo tuvo como pudo, y salvó hasta el que pudo. Y incluso al terminar la guerra, pues salvó la vida de algunos que se habían portado muy bien con él del bando contrario. ¿Cómo recuerda el primer día de guerra? Primer día de guerra, porque un hermano mío fue operado de apendicitis aguda precisamente el 17 de julio, cuando empezó la guerra. Y entonces estábamos en lo que es Villamaya, entonces estábamos allí los primos. Un hermano mío se puso enfermo y fue llevado al sanatorio clínica que tenía el doctor Lazárraga en la entrada de Ciudad Jardín. Y en pleno tiroteo fue mi hermano allí, mi hermano muy pequeño, entonces tendría 5 años, fue operado de apendicitis aguda, y yo en la visita al día siguiente a la clínica veía los coches, los incendios en la calle Larios, la revolución, porque fue algo tremendo. Y yo viví esa época desde el mes de julio hasta mediados de septiembre, que ya embarcamos, como dije, a rumbo desconocido, pues eso lo viví. Después, cuando volvimos a Málaga, después de la liberación por las tropas de Franco, en febrero del 37, pues viví en Málaga los bombardeos de la parte contraria. O
O sea, me ha cogido en la calle en bombardeo, salir corriendo y refugiándonos donde pudieron. Yo lo asimilaba. Hay momentos de gran angustia, recuerdo, y un día en una madrugada fueron a casa y se le daban a mi padre unos milicianos, y yo todavía no sabía lo que podía pasar. Afortunadamente fue mi tío que dio tiempo de llegar a Villa Unieva, que es donde estaba el Comité de Salud Pública, que él no había tenido, y mi tío le dio tiempo rescatarlo y llevarse otra vez. En los años de la guerra, pues eso me impactaron. Yo desde niño, pues, ¿qué te digo? Yo recuerdo estando en plena navegación entre Málaga y Gibraltar, porque de noche el barco, nosotros salimos de Málaga a media tarde, pero al oscurecer el barco de carga, que iba lleno de limones desde Málaga a Alemania, pues interrumpió fondeó, y el acorazado Deutschland, un acorazado alemán, vino a custodiar el barco porque la guerra estaba en esa zona. Y al día siguiente, en el mismo barco, ya en el estrecho de Gibraltar, pues asistía a un espectáculo entrecomillado, único, que era una batalla, una batalla naval entre varios barcos españoles, los nombres ahora mismo no recuerdo, pero fueron del bando nacional y del bando republicano. Y los fogonazos, vi una batalla naval, y el Ferrandi, que era uno de ellos, fue alcanzado por los buses de los dos barcos y huyó y se llamaba y se refugió al puerto de Málaga. Aquellos primeros disparos, aquellos primeros altercados en Málaga, hay altercados previos a la guerra, ¿no? Claro, yo me acuerdo las huelgas generales y manifestaciones, sobre todo como yo vivía en Alameda, las manifestaciones y las huelgas, todo eso fue tremendo. Y el incendio de los conventos, todo eso lo cogí yo, porque era una desbandada, que yo era sin patrón, digamos, lógico, ¿no? Destruir por destruir, porque había dentro del bando no republicano, porque el bando republicano era más discreto, pero estaban los de la CNT, la FA y todo eso, que eran violentos. Y claro, destrozar, media caleta la quemaron, media caleta la quemaron, porque lo lógico es decir, yo me quedo con ellos. No, ¿qué más? Por destruir. Pero vamos, el incendio de la Caledario es que yo vivía al lado. Y los bombardeos en la zona de calle Vendeja, Tomás Heredia, que todo eso quedó medio destruido, eso lo he vivido yo en la casa. Nosotros jugábamos en la casa de la bomba, nos metíamos allí contra las paredes destrozadas y jugándonos la vida, claro, nos escapábamos de casa para ver aquello. Y recuerdo ya en una Semana Santa del año 1938, ya la guerra, en plena guerra, pues en plena desfiles profesionales, se oyeron las sirenas porque venía la aviación republicana a bombardear Málaga, salir corriendo a escondernos. Eso fue así, que como niño se interpreta de otra forma. Ahora le voy a preguntar más por su experiencia personal, pero quiero que me cuente también un poco sobre su padre y sobre su madre. Su padre hereda, supongo, el negocio familiar de su abuelo. Ya la bodega Lario se habían incautado o habían embargado la bodega Lario, la bodega Inés. Entonces mi padre se dedicó al negocio de aceites lubrificantes. Tenía ese negocio y que lo duró hasta después de la guerra y todo eso, ¿no? Pero no, del negocio los vino nunca. ¿Que la incautaron? Sí, le pagó porque tenían unos préstamos con la banca Larios. Y ahí, al no estar el cabeza de familia, aquel fue un poco, no voy a decir que abusara los banqueros siempre abusan, pero algo anormal sí ocurrió. Su padre emprende de jovencito, supongo, otra actividad que fue los aceites lubrificantes. ¿Y eso en qué consistía exactamente? Hombre, él traía aceite lubrificante. En España no había aceite lubrificante, ponía petróleo. Entonces él creó una marca Dixon, y compraba el aceite en Estados Unidos y aquí lo envasaba con su marca y se vendía. Se empleaba para coches, los camiones, igual que con los coches necesitaban aceite o la motocicleta. Entonces en motocicleta había muy poquita, pero claro, todos los motores de explosión llevaban aceite lubrificante.
En la industria de su padre llegó a tener muchos trabajadores a su cargo. Tampoco, no. Yo tenía socios, tenían el último domicilio lo tuvo en lo que actualmente es el edificio de la Quitotina, en la parte que da a la plaza de la Marina, en los bajos, donde estuvo los talleres de Alsina, o sea, digamos la parada de Alsina y la oficina de Alsina. Ahí tenían los bajos, tenían ellos su empresa de aceite, y además un socio era representante de los coches Citroën. Entonces tenían allí un gran local y tenían todas estas actividades. Su padre, aquella empresa supongo que sufrió el parón lógico de la guerra. Sí, y después la reactiva ya reactivó, ¿no? Otra vez con socios alemanes, y hasta que ya terminó la guerra europea, en el año 45 ya los socios alemanes ya desaparecieron, en fin, ya se la tuvo que ir arreglando de distintas maneras. Su madre estaba en el hogar o desarrollaba alguna actividad. No, mi madre era muy religiosa. Y claro, es que fuimos 10 hermanos, ya poco tiempo tenía para salir, pero mi madre hablaba 5 idiomas, leía mucho, leía libros en alemán, en inglés, en italiano, y una gran cultura superior a la de mi padre. Me llama la atención porque me dice que era muy religiosa. Por parte de la familia de... Sí, muy religiosos. Eran religiosos también, a pesar de que vivieron un tiempo vivieron en muchísimos sitios, eran católicos practicantes. ¿Sí? Ajá. Y bueno, esa práctica de la religión supongo que se la trasladan también al resto de hijos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, mi madre estuvo a punto de ser monja, curiosamente, y nos transmitió a todos los principios de la religión católica, y todos mis hermanos somos católicos, ya han muerto 3, y seguimos. Yo soy católico practicante, sí. Y sabía 5 idiomas, supongo que también estudió bastante, ¿no? Ella estudió en Viena, y estudió secretariado. Y escribía a máquina, había aprendido la mecanografía a ciegas, o sea, las teclas no tenían las letras ciegas. Y ya a su vejez, como más de 80 años, uno de mis hijos le pidió por qué no escribía sus memorias, y se puso a la máquina de escribir y escribió 10 o 20 folios directamente, y además muy bien escrito, que yo tengo la copia guardada. Y porque uno de mis hijos dijo, ¿por qué no escribes tu historia? Entonces, en 20 folios contó su vida. De aquello altercado previo a la guerra me ha contado que recuerda que fueron bastante virulentos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en la manifestación por la muerte se llamaba, no me acuerdo el nombre, de un anarquista o un cenetista, y hubo una manifestación que yo vi en mi casa en la Alameda, en la Alameda, no voy a decir miles, pero porque la Málaga entonces tenía 5 veces menos de habitantes que tiene hoy, pero aquella fue una manifestación tremenda, me acuerdo, una cosa violenta, con mucho grito, mucho correo. Había entonces 8 años, 7, y aquello sí me impactó. Aquellos sí años muy movidos. Sí, pero los anarquistas nunca han aceptado el mando de nadie y actuaban por su cuenta. Sí, ese fue para mí el gran fracaso de la República, que cayó en manos de anarquistas, sanitistas y comunistas que querían implantar el régimen comunista por encima de todo, y los republicanos fueron víctimas de esa acción de los comunistas. Eso está en la historia y cada uno que la vea. ¿Cómo era aquella casa en la que pasó la guerra? Bueno, una casa tenía varios dormitorios, nosotros, como digo, éramos muchos hermanos, o sea, con una casa bastante buena de aquella época, así, con baño, con todas esas cosas que entonces era una excepción casi, ¿no? Tener un baño en la casa, porque no había. En la casa sí había agua corriente, la llamada cocina económica que calentaba el agua, la de económica no era nada, pero que siempre porque era de carbón. Y la hornilla estaba encendida siempre para mantener el agua caliente, y nosotros nos reuníamos a comer 12 o 14 personas.
En mi casa, antes de la guerra, o sea, en el año 1930, estaban madre e hija trabajando en mi casa, que fueron las que al irnos nosotros y abandonar el piso, cuidaron la vivienda hasta nuestro regreso. Y prácticamente todos nuestros muebles y todas nuestras cosas, ellas fueron las que lo custodiaron, ¿no? Custodiaron. Entonces, en aquella época, al no existir la ropa, no existía de confección, pues en mi casa iban pues, una semana en una costurera, iban a una lavandera, porque había que lavar a base de piedra. En mi casa siempre el servicio doméstico siempre. Incluso tenía un frigorífico, que eso era un super artículo, pero lo teníamos y se salvó de todo porque el negocio que ellos tenían allí como dije antes, en la Sagrada Marina, uno representaba el marca Citroën y tenía los frigoríficos Westinghouse, y uno de ellos vino a mi casa. Nosotros tuvimos frigorífico cuando era un lujo tenerlo. Después ya, cuando aquello se rompió, volvimos a la clásica neverita de hielo, que hasta muchos años después no aparecieron los primeros eléctricos, que era el Kelvinator, que fue el primero que llegó a Málaga, ya avanzado al año 1950. En mi casa siempre hubo radio, eso sí. En mi casa había una radio pequeñita, y después llegamos a tener 2 radios, lo cual era un lujo. Había una pequeñita y después había una grande, una RCA, que era muy buena para la época. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de la radio, de escuchar música o de programas? Bueno, eso ya es... Porque deben de ser los primeros años de la radio en bueno, ya cuando... En España, ¿no? Sí, bueno, pero yo oía, me recuerdo de niño, se oía Radio Málaga, era J9 Radio Málaga, que era la emisora de Málaga. No oía muchas cosas porque como niño no me interesaba las noticias ni nada, la música sí, yo oía mucha música. Pero ya cuando a mí me empecé a interesar la radio, es a partir del año 1942, 43, entonces ya me empieza a interesar la radio e intentar oír programas. Me acuerdo que había una serie de programas de la emisora de Málaga, que me gustaban mucho, los oía. Y por ahí vino mi afición a la radio, en la que después me convertí profesional durante 43 años. Y hoy estamos en junio de 1910, no sé, de 2010, no sé cuándo se va a emitir esto, si se emite alguna vez. He empezado a trabajar en la radio hace año y medio otra vez, haciendo un programa en la emisora de la Asociación de la Prensa de Málaga, en la cual cuento historia de Málaga, de la que usted me está preguntando, muchas cosas de Málaga, la estoy contando en plan un poco ingenuo, o no serio, con ironía, porque yo he practicado mucho el género de humor en la radio. Entonces, ahora estoy recogiendo anécdotas, y pues llevo ya más de 450 anécdotas de historias de Málaga, de cosas que han ocurrido en Málaga, de costumbres de Málaga que han desaparecido, de cosas que ya en el curso de esta charla, que no sé la duración que va a tener, surjan. Me estaba hablando de su casa, y también me ha dicho que recuerda que en los primeros momentos de la guerra van a llevar a su hermano al médico. El acceso a la sanidad de su familia... No, en medicina privada. Entonces medicina privada, no había pública, ¿no? Entonces era lo que me llamaban, era el hospital civil y el hospital noble, que era el papel de pobre, que era la forma en que atendía pues el hospital civil, que dependía de la Diputación Provincial, y el hospital noble, que no me acuerdo, también era una institución oficial, atendían a los pobres. O sea, el hospital civil se operaban a los pobres. A los que tenían medios, pues en hospitales y sanatorios privados. ¿Qué costumbre de ocio tenía su familia, sus padres, por ejemplo? Bueno, en verano íbamos mucho a la playa. Y después íbamos mucho al sector de Gamarra, donde está el colegio de las Trinitarias, por ahí. Sí. Ahí había varios malagueños amigos de mis padres. Era Guillermo Rein, era Manuel Rein, Jorge Rein, Prosper Lamotte, en fin, amigos íntimos de mi padre. Y entonces allí en Gamarra pues era una finca bastante, una casa bastante grande, con muchos jardines, y allí de niño íbamos a jugar mucho. Y también en el sector de Paseo de Miramar y Limonar, en casa de mi tío Porfirio, que vivía aquí,
Y los socios eran jugar, los niños, no había otras diversiones. Si mi padre de recién casado iba mucho entonces a los baños del Carmen, que era el sitio más elegante de Málaga, a los bailes, cenas, comida, lo hacían mucho allí. Y después mi padre era socio del círculo del Aeroclub, aunque él nunca pilotó, pero era socio también era socio del círculo malagueño, que estaba en la sede de la Marina. Y después se hacía mucha vida social, de matrimonio que se veían en las casas, iban a comer un día aquí, otro allá, y al teatro iban con frecuencia, y al cine también. El cine desde muy niño, porque cerca de mi casa, en la Alameda, había dos cines o dos locales. Uno era el Teatro Cine Lara, que estaba en la calle Torregorda, donde hoy está el Hotel Londres, y hay una droguería, y hay una sucursal de Unicaja. Ahí estaba el Teatro Lara, que daba cine también. Y allí de niño, pues como vivíamos a 50 metros, fuimos a Lara muchas veces. Y sobre todo el cine que más películas íbamos era el Pascualini. El Pascualini estaba en la calle Córdoba, donde hoy está el Teatro Cine Alameda. Muy cerca de su casa. Muy casi. Entonces el cine de Pascualini era un barracón. El techo era de hojalata, en fin, de muralita. Entonces en el cine Pascualini iba a ver películas del oeste que las que se ven entonces. O películas de Star Lowry, de Oliver Hardy. Las películas, he visto películas mudas, he visto sonoras, con subtituladas. Y después al Teatro Vitalaza, que también daba cine, pero era menos. El Teatro Vitalaza está frente a la nueva estación de autobuses en la Muelle Heredia, por allí estaba el Vitalaza. El mayor diversión que podíamos ver al cine. Ya cuando yo entré en el colegio del Palo, pues íbamos muchísimo al cine. Una vez en semana los alumnos del colegio del Palo íbamos al cine Imperial, que estaba en el Palo. Ponían películas en horas distintas a las sesiones normales, ponían películas para los niños del colegio. ¿Formaron parte de algún tipo de partido? Mi padre perteneció a Falange, fue en camisa vieja. La Falange ha tenido muy mal cartel, y el falangista se ponía como un asesino. Mi padre no mató a nadie. Fue de idea falangista porque José Antonio I de Echeverría trajo una idea nueva, a él le gustó, se afilió a Falange y perteneció. Y por eso fue perseguido para matarlo, porque simplemente era falangista, pero no era pistolero, como a veces se dice que todos los falangistas eran asesinos. Ahí están totalmente equivocados los historiadores o los malos historiadores. ¿Participó en algún momento en los movimientos que hubo? Al principio no, pero cuando mi padre se pasó a la zona nacional, gracias a que mi tío lo sacó de Málaga, pues lo primero que hice fue, teniendo ya 7 hijos, fue presentarse como voluntario en Antequera, que es donde estaban las tropas nacionales más cercanas a Málaga, y se puso a disposición de los militares, y fue parte del batallón que entró en Málaga. Ya al entrar las tropas en Málaga, pues ya dejó su servicio, digamos, como voluntario de guerra, ponerse a trabajar, porque ya tenía que sostener a la familia. Claro. Me ha dicho que su nivel de escolarización llegó al 7º de bachillerato. Al 7º de bachillerato. Yo estudié primero en el colegio de los maristas, después en los marianistas en Jerez, volví a Málaga a empezar con los maristas habían matado muchos hermanos y ya no tenían para hacer el ingreso de bachillerato. Yo hice el ingreso y estuve 2 años en el colegio del Palo con los jesuitas, estuve en San Agustín. Yo pasaba por todos los colegios, porque el que más nos convenía y más enseñanza tenía el mejor era el colegio del Palo, pero viviendo en la Alameda se trataba, yo tenía que levantarme a las 6:30 de la mañana, un hermano mío y yo, para coger el tranvía que nos llevaba hasta el Palo, al colegio San Estanislao, que existe tal y como estaba entonces, levantando a las 7 y regresábamos a la casa a las 9 de la noche. O sea, todo el día en el colegio. Eso se me dio un gasto enorme. Estuvimos como medio pensionistas, después como externos, y eso era tremendo, porque se pasaba uno más tiempo en el tranvía
que la Entonces casa. pasamos a San Agustín, estuve en San Agustín, después ya estudié en la academias libres, particulares y tal, hasta que terminé de bachillerato. ¿Aquel colegio de los maristas cómo era? Era colegio marista, pues tenían el primer grado, segundo, o sea, la primaria y tenía principio de bachillerato también. Yo siempre andaba tanto en el marista como en el Palo, como en San Agustín, los 30 o 50 alumnos por la clase siempre. El colegio de los maristas era llevado por hermanos maristas. ¿Cuántos hermanos podía tener aquel colegio? De 8 o 10, y había algunos que eran seglares, como el profesor de dibujo era el padre de Félix Rebello, no era marista. Siempre había en el colegio del Palo, pero en el Palo no había ningún seglar. En el colegio de los agustinos sí había profesores seglares. Primero tuvieron en los años 34, 36. Yo cuando llegué al colegio mío, ya los profesores habían dejado su nombre, digamos, religioso. El hermano Guzmán, que era el director, se convirtió en don Perfecto Becerril, que era su nombre antes de entrar en religión. No hubo problema. Ahora, cuando estalló la guerra, pues casi a todos los hermanos maristas de Málaga pues, lo mataron, casi todos. Yo tengo un libro escrito por un malagueño, Clavero, que se llama, y ahí vienen todos los hermanos maristas fueron fusilados. A los que no fueron, pues les salvó la vida precisamente mi tío, que está recogido en el libro ese que tenía que hacer. O sea que cuando usted vuelve al colegio después de la guerra... Cuando yo vuelvo después de la guerra, de los que yo conocía no había ninguno. No había ninguno ya. Vinieron otros y muy pocos, 2 o 3. Hicieron solamente admitieron alumnos hasta el examen de ingreso porque no tenían profesores. El colegio marista ya, y yo por eso le digo que hice yo el ingreso fuera, y el colegio del Palo sí tenía más profesorado. Los maristas tenían muy poquitos. O sea, eran 3 o 4 hermanos que habían venido de otras provincias, porque malagueños, yo creo que no ninguno. Cuénteme un poco cuáles eran los juegos que ustedes tenían de niños. Bueno, el parchís, sobre todo, jugaban mucho al parchís. Después apareció el palé, que es el actual Monopoly, que la historia del palé tiene gracia. El Monopoly, a eso jugábamos, al dominó muy poco, dominó no, nosotros el parchís jugábamos. ¿Cómo el palé? ¿Por qué? El palé porque el primitivo Monopoly en Málaga se estableció hacia el año 1945, 46, quiero recordar. Se llamaba el palé. Y después el palé desapareció y apareció el Monopoly, que era, por lo visto, el auténtico. El palé se decía que lo había inventado un malagueño, por lo visto lo había plagiado del Monopoly. Y que ese malagueño, esto ya es, no lo puedo asegurar, pero siempre se decía que este malagueño lo había inventado el juego, inventado, entre comillas, copiando al Monopoly. Y le puso palé, porque se llamaba el Paco Leiva, y estaba en la cárcel. Eso es lo que se contaba entonces. A eso se jugaba mucho. Se jugaba, ¿no? Y después al fútbol, a jugar a la pelota, con una pelota de goma o de trapo, jugábamos mucho donde podíamos. Bueno, he venido mucho a las matinés del Málaga Cinema, que eran a las 11 de la mañana los domingos. Ese era muchísimas, ya que se llenaba de niños. Sí. Costaba 30 céntimos abajo y 40 céntimos arriba. Sí, ¿no? Se llenaba de... Se llenaba de... ¿Qué películas recuerda de las primeras que todas las películas del oeste. En esas todas, lo voy a decir como decíamos los niños, que es Marinar, Tom Mix, Bob Stile, Tim McCoy, esos los protagonistas de la película. Y después ponían muchas del Gordo y el Flaco, o sea, Oliver Harvey y Lester Laurel. Otras eran de Cafitas, que era Harold Lloyd, que hacía películas de humor. Eso eran los programas que ponían, de películas, series, ya pocas. ¿Cómo entra por primera vez el primer empleo que tiene, de periodista, ¿no? ¿Cómo se aficiona y cómo entra? Yo era muy aficionado al cine. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba séptimo de bachillerato, había 2 compañeros que todos los días iban al cine. Y alguna vez yo la acompañaba, ellos faltaban a clase, todas las tardes iban al cine. Y yo lo acompañé varias veces, que eran Caña y Carmona, no me acuerdo de su apellido. Entonces me aficioné al cine. Y inmediatamente empecé, como me gustaba, que siempre me había gustado, pero ya entonces, cuando tenía yo 16 años, pues ya me gustaba más. Entonces empecé a comprar las revistas de cine de la época, era Primer Plano,
empecé a comprar libros de cine. Entonces me entusiasmé. Y empecé a escribir las críticas para mí. Yo escribía las críticas y después las comparaba con lo que escribían los críticos de ABC, de Arriba, de Ya, a ver si yo acertaba un poco con ellos, ¿no? Empecé a leer libros de cine. Y llegó un momento en que yo digo, pues yo, en la emisora de Málaga, que yo ya oía con frecuencia, porque tenía una programación buena, con algunos programas como eran con de amenidad, acuarelas y tal, que eran programas que me llamaban mucho la atención, pues le dije a mi padre, yo quiero escribir en la radio. Entonces mi padre conocía al director entonces, que era Salvador Rueda, no el poeta, era Salvador Rueda, que era juez. Y bueno, pues prepárame un programa, lo que tú dices que sabes hacer y tal. Pues me puse a la máquina, escribí un programa, le puse el nombre de Cine Invisible y le presenté el número 0, de prueba. Me dice, pues mira, el martes que viene empieza. Este va a ser el primero. No había nadie que en Málaga hiciera eso. Total, que empezó a hacer el programa, tuvo una buena aceptación. Inmediatamente, pues lo que venía consigo era, yo hacía un resumen de las películas que se habían estrenado en Málaga durante la semana. Entonces dije, mira, Salvador, yo puedo escribir la crítica. Ah, pues muy bien, el servicio informativo de noche, que va a las 9 de la noche, pues escribe las críticas. Y empecé a hacer las críticas. Yo tenía el programa cinematográfico una vez en semana y la crítica cinematográfica todos los días que hubiera estreno. Total, que en críticas de cine hice 7.000. Y el programa de cine fueron 20 años. Pero se quedó entonces vacante el programa de variedades. No era normal que en una emisora estatal diera publicidad. Entonces, y como en Málaga no había ninguna emisora, particular o privada, pues Málaga daba publicidad. Pero en el momento que apareció Radio Juventud, entonces ya dejamos de ser Radio Nacional para convertirnos en Radio Peninsular de la red de Radio Nacional. Y las 3 o 4 peninsulares que había en España eran emisoras de Radio Nacional, pero que admitían publicidad. Hasta que vino un día que ya se acabó totalmente la publicidad. Esa es la emisora que había en Málaga. Entonces tenía publicidad y tenía mucho, los programas de entonces, era mucha música, música clásica, música de baile, música de jazz, música variada, cancionera. Música en directo también, ¿no? Todos con discos antiguos de pizarra, ¿verdad? Pero después había muchos programas, había programas de toros, había un programa de niños, había programa cara al público de concursos, y había un programa que se llamaba La Farola, que después se editó y era La Farola de papel, y había después ya 2 programas base. Uno era Gong Onda de Amenidad, que hacía Juan Martín Navas, que fue un locutor de Radio Nacional que estuvo destinado en Málaga y después fue a Madrid y fue dedicado a la información deportiva, falleció hace unos años. Y Juan Martín Navas creó un programa llamado Gong Onda de Amenidad. Ahí iba, es como dice, pues había guiones de corte policiaco, había chistes, había curiosidades, y un programa que duraba casi 2 horas. Pero él, como vino a Málaga destinado, porque él era funcionario del Instituto de Estadística, pues al conseguir el traslado de Estadística de la Dirección de Málaga a la Dirección de Madrid, pues volvió a Radio Nacional. Entonces el espacio quedó libre y lo ocupó otro malagueño que era licenciado en Derecho, abogado, en ejercicio, que era Victoriano Frías Ovalle. Él hizo un programa que en sustitución de Onda de Con, que llamó Acuarelas. Era un programa muy divertido porque Victoriano Frías tenía un gran sentido del humor, pero tuvo una pequeña discusión con el director de entonces, que era Francisco Sáenz Castilla, y como él tenía su carrera de Derecho y tenía su bufete abierto, pues dijo, ya no escribo más. Eso fue, si no me equivoco, en octubre de los 50. Entonces yo digo, pues mira, aquí está la mía, porque a mí escribí de humor, y le dije al director, mira, como se ha quedado sin programa de humor, ¿quieres que yo haga uno? Bueno, inténtalo, dame un esquema. Entonces le hice el esquema, él eligió el nombre, le puso Tobogán. Y empezamos, y eso duró 1.200 y pico de semanas. ¿Con qué edad estamos diciendo que empezó con aquel trabajo? Yo empecé con 21 años, pero con 23 o 24 años me hice ese trabajo.
Es que Tobogán, el programa Tobogán me llevaba muchos días hacerlo, porque Tobogán tenía hasta más de 20 folios. Y todo eran originales, yo me inventaba los chistes, yo me quedaba los guiones, yo me quedaba todo. Y a la semana siguiente era totalmente distinto el programa. Aquellos primeros años en los que desarrolla lo que era su afición como periodista, ¿cómo es la profesión de periodista en aquellos años? Supongo que no tiene nada que ver con la de hoy día, ¿no? No. Nosotros, claro, hoy día pasa una cosa, y inmediatamente el redactor o llama por teléfono al alcalde o al que sea, y se pone el teléfono, lo graba y te lo dice. Entonces no había quien hablara. Porque la rigidez de la norma de la censura, un funcionario no podía contar nada, tenía que ser el delegado. Y el delegado se cuidaba mucho de dar algo, porque entonces podían despertar los celos del gobernador civil, que era el virrey de la provincia. Entonces el gobernador, el delegado de Agricultura, por poner una delegación, decir que se había iniciado la campaña de la recogida de la aceituna y no sé cuánto, no lo podía decir él, tenía que ser el gobernador civil. ¿Sabes? El gobernador civil no iba a estar todos los días diciendo en la radio que la cosecha de aceituna de tanto. Entonces tenía que ser más bien datos y no testimonios. Entonces los informativos tenían muy pocos testimonios o muy pocas intervenciones de personas. Entonces yo sacaba la información, pero la escribía. No podía. Bueno, pues ahora el delegado de la vivienda va a explicar. No, el delegado de la vivienda no explicaba nada. Me decía, se van a hacer 100 viviendas en tal sitio, cuentas tanto, y ya está. Pero en grabación ninguna. Claro. Entonces las grabaciones, hombre, los artistas que pasaban por Málaga, los pintores, los escritores, la gente que podía hablar. Pero en la administración nadie te hablaba. El delegado de tráfico pues no te decía nada. Decía, no, están puestos, pero no, eso es el gobernador. El gobernador era el amo, el que podía hablar. El gobernador hablaba una vez al año, o cada 2 veces, un poco. Entonces los periodistas tenemos que trabajar con muchas limitaciones. Aparte que la crítica no se podía hacer, no se hace hoy. No. Las únicas críticas que se hacían entonces eran a los ayuntamientos. Hoy no se le ocurriría, ¿qué te digo a ti? Censurar una actuación del gobernador civil. Entonces era imposible, porque al principio en mi programa todos iban a la censura previa. Yo escribía un programa el lunes, y el lunes iba a la Vicesecretaría de Educación Popular, que después se convirtió en Ministerio de Información y Turismo, y el delegado de turismo, o el que él tuviera, leía el guión completo, el programa completo de los 20 folios, y tachaba algunas cosas que no le gustaban, y entonces ponía el sello que ya se podía cambiar. Afortunadamente ya eso a los pocos años ya se modificó, y era el director el responsable. El director, San Cajiga, entonces leía mi programa antes de rabiarse, y ponía su firma, ponía SC San Cajiga. Entonces ya se radiaba. Él ya tenía sus limitaciones, y yo también tenía mis limitaciones, porque claro, si me voy a escribir un guión me van a tachar, pues me quitan el programa. Y las condiciones laborales, como me ha dicho, eran muy complicadas. No existían condiciones laborales. Yo estaba domingo, lunes, jueves, martes, sin hora de salida ni hora de entrada. Yo entraba en radio, por ejemplo, que estaba como colaborador al principio. Estaba, por ejemplo, a 3 de la tarde, a las 4, me iba al cine y estaba hasta las 12 de la noche, y lo que pagaban era hora extraordinaria jamás. Por eso fue una de las razones que yo dejé las retransmisiones de películas, porque eso me exigía muchas horas y yo trabajaba muchísimo, y hasta que imposición de horarios, bueno, eso ya, digamos, ya pasaron muchos años. Entonces te ponían las horas de trabajo y después te impusieron que no pudiera colaborar en otro medio. Tenía que hacer varios programas, varias cosas para llevar a su familia para adelante, ¿no? Claro, por eso yo me hice funcionario de la organización sindical, tenía trabajando para mañana, conseguí corresponsalías de La Vanguardia, Pueblo, Agencia Locos, Ya, Mundo Operativo, Hermandad, Tiempo Nuevo, Gaceta de la Construcción, Editur, y algunos se habrán escapado, me ha salido así. En todo escribía, pues en los ratos libres. En prensa también escribió mucho. En prensa escribí a raíz de un viaje que yo hice a Estambul. Estambul, entonces a todo el mundo, ¿no?
Entonces Estambul era un destino casi desconocido. Cuando volví de Estambul, pues estaba de responsable, del director de La Hoja del Lunes, Joaquín Marín, que era director del Sur, y me dijo: Joaquín, mira, está hecho un viaje a Estambul, ¿quieres que te escriba unos artículos? Hombre, pues sí. Escribí unos artículos, fueron 4 o 5 de Estambul, salieron mis guías cada año que hacían un viaje, lo escribían en La Hoja del Lunes y después en Sur, porque Joaquín Marín lo quería. Me ha contado que también tuvo reportajes que dieron la vuelta a España, que sí, llegaron a mucha gente, ¿no? Los reportajes de la vuelta a España, de la vuelta a España, cuento el de los tiburones. Eso lo publiqué además en Los Tiburones, lo publiqué en Pueblo y en La Vanguardia. Después otro reportaje que dio la vuelta. ¿El de los tiburones cómo es? Hombre, que pescaban tiburones. Y al desembarcar en Málaga, le cortaban la cabeza al tiburón y le ponían el pez espada, por ejemplo. Entonces, era trampa. Si se come tiburón, se come cualquier, pero no se vendían como tiburón, se vendían como pez espada o como otro producto. Y también tuve la suerte de descubrir que había una empresa interesada en la búsqueda de diamantes en Carratalaca. Y di la noticia, porque eso era inédito, buscar diamantes. Total, que yo publiqué la noticia de que una empresa había solicitado permiso para un yacimiento de diamantes en el pueblo de Carratalaca de Málaga. Una crónica de un folio. La publiqué en La Vanguardia. Pero el mismo día que yo se la mandaba a La Vanguardia, la daba yo por Radio Nacional, por las cosas de la incompatibilidad. Ese instituto de Radio Nacional manda periódico. Entonces yo mandé la crónica a Radio Nacional, grabada, bueno, dicha por mí, y ellos grababan para meterlo en el informativo que fuera, o en el diario hablado. Entonces la mandé a Vanguardia. Ellos tuvieron tiempo de darla antes que a La Vanguardia. Bueno, pues La Vanguardia pasó de ser inadvertida y tal, y a las 2 semanas La Hoja del Lunes de Madrid recoge la noticia dada en La Vanguardia y la da como nueva. Se está buscando diamante en la provincia de Málaga. Era la crónica mía de La Vanguardia daba la vuelta como si fuera una noticia de ese día. Bueno, pues llaman al director de la emisora de Málaga y lo ponen ver. ¿Cómo es posible? Tal. Y el director, que entonces era Juan Antonio Rando, se acordaba muy bien de que yo había escrito la crónica, porque él, todas las noticias que se mandaban a Madrid, le gustaba verlas, por los prestigios de la emisora local, ¿no? Entonces me llamó: oye, Guillermo, ¿tú la has mandado? Sí. Vamos a buscarla. Entonces digo: mira, por la fecha, pues yo conservaba el original. Pues se mandó el día tal, hacía un mes antes de que acababa de publicar La Hoja del Lunes de Madrid. Entonces Juan Antonio llamó al director de Radio Nacional, que no sé, era Homero Valencia, no sé quién era entonces, y dice: mira, la crónica de los diamantes se mandó el día 14 a las 8:10 o a las 20 horas. Espérate un momento. Cogería, porque en Radio Nacional, con toda la emisora, la gente a las corresponsales allí. Y dice: Juan Antonio lleva razón. Y dice: ¿qué pasa? Y se pone: crónica, diamante y Málaga, no radiada. O sea, el visto de Madrid no le interesó solamente, pero puso que había entrado ese día, pues no radiada. Entonces, un periodista era una persona que trabajaba en unas condiciones un poco difíciles, pero era una celebridad, tenía algo de celebridad, ¿no? Porque no, la gente no es como hoy, que está la tele, que hay... Bueno, pero casi todos estamos en el anonimato. En la Radio Nacional, el nombre de los periodistas no se habla nunca. O sea, una crónica, yo pongo una crónica a Radio Nacional, no decían mi nombre. Crónica de Málaga sobre el ministro de Vivienda que está allí. Yo leía, bueno, nunca se decía quién lo hacía. Hoy, en cualquier diario informativo, dice: les habla fulano de tal. Buenas tardes. No, aquí no. En la crítica de cine sí se daba el nombre, y al principio la leía el locutor, porque estaba vedado que los no locutores leyéramos.
pero tenían que ser los locutores que tenían buena voz, buena dicción y estaban preparados para eso. Pero los colaboradores, que éramos entonces, no podíamos leer. Entonces cuando llegó Juan Antonio Rando, el director, dijo que era periodista, y esto dice, no, tú lees las críticas de cine, las lees tú. Si las lees peor, pues ya aprenderás a hacerlo mejor. Porque todas las críticas al principio las leía el compañero. Y yo no retransmitía las películas porque tenía que ser el locutor. Hubiera sido mucho más fácil que yo lo hubiera narrado, porque ya había visto la película, claro, porque entendía un poquito de cine. Pero no, tiene que ser el locutor. Un locutor era el que se dedicaba a eso. El locutor leía lo que ponían por delante, o el locutor especial, que eran los que tenían, los que improvisaban. O sea, el locutor de primera eran los locutores que narraban cosas en directo. O sea, iban a un partido de fútbol, una corrida de toros, pero acá había el locutor lector, que era el locutor, ¿sabes? Y leía lo que le ponían delante. Muy bien, con una pronunciación perfecta. Y entonces también, claro, como me ha contado antes, hoy ya la hay menos porque hoy existe mucha propaganda y mucha publicidad, pero entonces había mucha presión de los exhibidores, ¿no? Claro, el exhibidor, en este caso el exhibidor, pues en la cartelera había Cine Goya, Chegaray, Albeni, Cervantes, Alcázar, Alameda, y había 6 o 7 películas. ¿A dónde va el cine? ¿A dónde va la gente? Pues mira, o el comentario más favorable, o los artistas que están. Claro. Y además no siempre coincide la comercialidad con la calidad. Es muy comercial, pues era una película de Lola Flores, por decir una cosa, y a lo mejor una película de Ingmar Bergman, pues no era comercial. Yo podía decir que Lola Flores era malísima y que la otra era muy buena. Pues entonces la gente no me va a hacer caso. También usted ha sido un privilegiado testigo de la evolución del cine en España, ¿no? En primera persona. Sí. ¿Cómo lo ha visto desde los comienzos aquellos hasta hoy día? Bueno, el cine en España, como todos los cines norteamericanos, al principio son unos cines muy nacionalistas, digamos, de muy poca proyección exterior. O sea, entonces en España pues hacían la españolada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deja dinero? ¿Qué es lo que gusta a la gente? El bailoteo andaluz, los toros, y entonces se hicieron muchas películas. Y entonces, ya en época, ya en el año 30 y tal, había algunas películas de Florian Rey, de Benito Perojo, que eran que ya tenían cierta calidad. José Luis Sáenz de Heredia, que empezó entonces. Y entonces el cine fue mejorando. Pero el mercado español es pequeño para que una película española, si no sale al exterior, sea rentable, porque si la película cuesta en lenguaje de entonces 10 millones y recauda 8, pues ha perdido dinero. Entonces empezaron las películas con las ayudas estatales, que también es muy muy difícil, porque entonces las películas estatales, las películas que premiaban eran las que daban más dinero. O sea, el que ganaba dinero le daban más. En cambio, la película, si no era comercial y era buena, pues se quedaba en la ruina, porque la gente no iba a verla y no tenía ayuda profesional. Actualmente el cine hay una cantidad de películas que no hay posibilidad de estrenarlas todas. Entonces, en España se estrenaba al año 200, 300 películas. Ahora hay 500 o 1000, y televisiones. Entonces, la gente tenía que ir al cine. Pero la película española, siempre, en todos los años que yo he vivido el cine, y son muchos, 3 o 4 películas más que aceptables hay. Y bueno, es muy poco. Pero bueno, mire usted, ¿cuántas películas norteamericanas por año son buenas? 4 o 5. Sí. No más. Sí. A nosotros, el mercado americano manda películas que hacen como churros, que son todas iguales, pero como allí es una población de no sé cuántos millones de habitantes, llegan a España muy baratas. Y una película española tiene que pensar el productor que tiene que amortizarse aquí, porque las que se venden después a Alemania, esas son poquísimas. Se vende una película de Saura, una película de Berlanga, pero poco más. Entonces el cine español siempre ha luchado contra el problema de amortizar el capital invertido. Claro. Yo he visto muy buenas películas españolas y muy dignas, y que no tenían nada que envidiar a la extranjera.
pero hay otras que son que se hacen a churro una detrás de otra. Quizás se haga demasiado serio. Pero tiene una salida, que es que después esas películas se venden a televisión, no se venden muy caras, pero como hay muchas televisiones y las televisiones absorben mucho, porque si no la das en la 3, en la 5, en la 1, después están las autonómicas, que una película española puede pasar por 5 o 6 emisoras autonómicas, porque son públicos distintos, porque el Canal Sur no llega a Murcia, y el canal gallego no llega aquí. Luego una película española puede venderse en 7 televisiones, claro, a un precio más asequible. Y era también difícil en el ejercicio de esa crítica ver como películas como por ejemplo puede ser El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall, o hacían una crítica velada al sistema. Pasaban bien, o sea, no, esas películas... No, lo que quiero decir que si era difícil ponerlas bien y saber que ahí estaba habiendo un poco de crítica. Bueno, no, bueno, yo Bienvenido y todo eso la elogié mucho. Y a mí nadie me dijo nada de que estaba atentando contra la paz de España. Bueno, nunca me dijeron nada, no tuve problema. Pero tampoco he sido el forofo ni el que ataca de una forma bestial, porque no que tenga objeto. Yo no intento cargarme a nadie, ni tampoco ensalzar a cualquiera. O sea, yo que digo, yo tengo 7.000 películas ahí guardadas, 7.000 críticas, y algunas veces releo alguna y digo, pues mira, no la ha sido yo mal del todo.